Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Me dejaron morir en el sótano por una mentira de mi hermanastra, pero la verdad salió a la luz. Desde pequeños, mi hermanastra Ana y yo nunca nos llevamos bien. La cosa empezó cuando éramos niños, y ella siempre parecía tener algo en contra de mí, como si yo fuera el enemigo invisible de su vida. Siempre que algo salía mal, yo era la primera persona a la que señalaba, sin importar lo que pasara. Sin embargo, nunca imaginé que las cosas se pondrían tan extremas. Todo explotó cuando, un día, me tendió una trampa que me costó la vida. Era una tarde cualquiera, una de esas en las que la familia se reúne para cenar. Ana tenía una fiesta en la casa de unos amigos, y había pedido que no la molestáramos. Como de costumbre, me la pasaba dentro de la casa sin mucho que hacer, mientras mis tres hermanos, Juan, Pedro y Rafael, estaban ocupados con sus propias vidas. Juan el mayor era el cerebro de la familia, un magnate de los negocios que siempre pensaba en términos de dinero y poder. Pedro el segundo era una estrella musical en ascenso y pasaba más tiempo en conciertos que en casa. Rafael, el tercero, tenía una pasión por la pintura, siempre en su estudio, con las manos llenas de óleo. Ana siempre jugaba a ser la víctima, y aunque era difícil de tratar, yo nunca pensé que llegaría tan lejos. Ese día, después de la cena, Ana se acercó a mí en la cocina. «Oye, ¿puedes ayudarme con algo?», me dijo con esa sonrisa manipuladora que también sabía poner. Como siempre, caí en la trampa. Ella me pidió que la acompañara a la terraza, donde había algo que quería mostrarme. Al principio todo parecía normal. Ella se puso a hablar sobre lo genial que estaba la fiesta y cómo sus amigos le habían dado mariscos como aperitivo. «Sabes que soy alérgica a los mariscos, ¿verdad?», me dijo en tono de broma. Yo solo asentí sin pensar demasiado. Pero en el momento en que me giré para entrar a la casa, me encontré con un desastre. Ana había comenzado a toser violentamente. Al principio pensé que era una reacción normal de su alergia, algo que había visto antes. Pero luego sus ojos se pusieron vidriosos, su cara comenzó a hincharse, y pronto su respiración se volvió entrecortada. Antes de que pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo. Yo entré en pánico. Corriendo al interior de la casa, traté de gritar, pero nadie me escuchaba. Finalmente, cuando la encontré, me apresuré a llamar a mis hermanos, pero ya era tarde. Ana fue llevada al hospital y yo, fui acusada de algo que jamás había hecho. Juan, el mayor de todos, fue el primero en acusarme. «¿Qué hiciste, maldita tonta? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?». Su voz era fría y llena de furia. Mis hermanos, Pedro y Rafael, me miraban con la misma incredulidad, como si yo fuera la peor persona en la tierra. Ana, por supuesto, se hacía la víctima, llorando desconsolada, mientras mi familia se convencía de que todo era mi culpa. Y eso no fue todo. En lugar de intentar averiguar lo que realmente había pasado, mis hermanos decidieron que lo mejor era castigarme de la manera más humillante posible. «Te vas al sótano», ordenó Juan. «Allí pensarás en lo que has hecho». Lo peor fue que no era una simple encerrona. Me llevaron a un pequeño cuarto en el sótano, sin ventanas, con una puerta de metal que se cerró con un candado. La oscuridad era total, y el aire parecía viciado. Estaba completamente sola, sin poder respirar correctamente, y la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Durante esos 3 días, supe lo que era la verdadera angustia. Mientras mi familia estaba fuera apoyando a Ana en el hospital, yo me encontraba allí, sufriendo en silencio. Cada vez que intentaba gritar, el sonido quedaba atrapado en las paredes. Traté de pensar en una forma de salir, de encontrar una forma de hacerme escuchar, pero todo lo que recibía de fuera era un silencio mortal. El tiempo pasó y aunque al principio trataba de mantenerme calmada, la desesperación y el miedo me hicieron perder la noción de lo que estaba ocurriendo. El aire en el sótano se volvía más denso, más difícil de respirar. Mi cuerpo se agotaba, mis pulmones ya no respondían bien, y mis gritos se volvían más débiles. Cuando finalmente regresaron, ya era demasiado tarde. La puerta del sótano se abrió, pero no para salvarme. Mis hermanos, con cara de horror, me encontraron en el suelo sin vida. Me había asfixiado, sin que nadie se diera cuenta de lo que realmente había sucedido. Ellos pensaban que me había castigado por lo que había hecho, pero ni siquiera intentaron preguntarse qué había pasado en realidad.
Mi vida terminó en ese sótano, pero lo que no sabían es que mi historia no terminó allí. Cuando mi cuerpo dejó de respirar, mi alma, mi espíritu, se liberó. Y aunque ya no estaba físicamente en este mundo, mi presencia permaneció con ellos. Lo primero que sentí fue una sensación de incredulidad. ¿Estaba muerta? No podía creerlo. Pero algo dentro de mí me impulsó a seguir, a encontrar justicia, aunque ya no tuviera una forma tangible. Y así, comencé a manifestarme. Primero de manera sutil, pequeños objetos que desaparecían, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente. Mis hermanos, aunque no podían verme, comenzaban a sentir algo raro. Juan se quejaba de que las luces parpadeaban extrañamente en su oficina, Pedro escuchaba susurridos en los pasillos de la casa, y Rafael, quien siempre fue el más sensible, juraba que algo lo observaba en su estudio. Pero lo que no sabían era que yo estaba ahí observándolos, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. A medida que pasaba el tiempo, los síntomas aumentaron. Los tres comenzaron a dudar de Ana. Algo en su comportamiento ya no les parecía tan genuino. Cada vez que se encontraba con ellos, su falsa sonrisa y su actitud de "yo soy la víctima" les comenzaba a incomodar. El giro vino cuando, en una discusión, Ana cometió un error fatal. Ana no era tan inteligente como pensaba. A pesar de que había manipulado a mis hermanos durante años, algo en su comportamiento comenzó a ser cada vez más errático. Yo, aunque no podía estar allí de forma física, sentía su energía, su manipulación, su mentira. Y comenzaba a descubrirse poco a poco. El cambio empezó cuando, después de unos días de mi muerte, mis hermanos ya no podían ignorar las señales extrañas que ocurrían en la casa. Las luces seguían parpadeando, los objetos se movían, y las puertas se cerraban solas. Al principio pensaron que todo era un simple accidente, o incluso que alguien estaba bromeando. Pero lo que realmente empezó a inquietarlos fue la sensación de que algo o alguien los estaba observando constantemente. Una noche, después de que Ana se fuera a dormir, Juan, Pedro y Rafael se quedaron en el salón. Había sido un día complicado, lleno de estrés por la hospitalización de Ana, y estaban buscando una forma de relajarse. No sabían que en ese momento yo estaba ahí, presente entre ellos, mirando sus caras, sintiendo sus emociones. Había algo en sus ojos que me decía que comenzaban a cuestionarse a sí mismos, y era el momento perfecto para hacerlos dudar. Fue entonces cuando todo cambió. Pedro, el segundo hermano, fue el primero en romper el silencio. ¿Ustedes también lo sienten?, preguntó. Es como si estuviéramos siendo observados, como si hubiera algo aquí con nosotros. Juan, siempre tan racional, lo miró con una mezcla de incredulidad y exasperación. No empieces con eso, Pedro. No tienes que buscar fantasmas donde no los hay, respondió, aunque su voz no sonaba tan segura. Pero Rafael, el tercero, que siempre fue más sensible a las energías, no pudo evitar mirar alrededor con desconfianza. Yo también lo siento. Como si algo estuviera aquí, pero no lo viéramos. Era la primera vez que Rafael mostraba tal incertidumbre. En ese momento sentí que la tensión entre ellos crecía, y sabía que mi presencia los estaba comenzando a afectar. Fue cuando Juan, en un intento de deshacerse de la incomodidad, se levantó del sofá. Voy a buscar a Ana. Ella necesita que la tranquilicen, y ustedes parecen estar perdiendo la cabeza con cosas que no existen. Mientras se dirigía hacia la habitación, Pedro y Rafael se quedaron en silencio, con la mirada fija en el espacio vacío frente a ellos. No sabían qué hacer con lo que sentían. Esa noche me acerqué a ellos de manera más directa. Moví las cosas más audiblemente. Una lámpara se cayó sin razón aparente y un fuerte golpe resonó en la casa. Pedro, el más joven, saltó del susto, mientras que Rafael se levantó de un salto, su respiración agitada. Esto ya no es normal, murmuró. Esto no está bien. A través de sus voces, pude sentir la ansiedad crecer. Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que algo había cambiado en Ana. La fachada perfecta que ella siempre había mantenido comenzó a resquebrajarse. Nadie podía entenderlo, pero comenzaban a ver más allá de su imagen de víctima. Lo que no sabían, lo que ni siquiera yo había anticipado, era que el verdadero giro iba a venir cuando Ana cometió un error fatídico. Era una tarde lluviosa, como tantas otras que pasaban desapercibidas, cuando Ana, muy confiada en su papel de inocente, decidió hablar.
Estaba en la cocina, frente a todos, cuando soltó una frase que, para mí, fue la peor que podía haber dicho porque todo el mundo piensa que yo soy la culpable de todo. Yo soy la víctima aquí. Todos quieren hacerme parecer la villana, pero si alguien debería ser culpable, es ella. Señaló hacia donde yo solía estar. Esa fue la oportunidad que estaba esperando. En ese momento me manifesté como nunca antes. El aire de la cocina se volvió helado. La luz de la lámpara parpadeó varias veces y, en el espacio entre sus palabras, un extraño eco se hizo presente. Como si mi espíritu estuviera usando su voz para hablar. ¿Culparme de todo? Soy yo quien fui acusada y muerta por tu mentira. La voz era mía, pero nadie veía mi rostro, solo la vibración de las palabras que llegaban de alguna parte. Ana se quedó paralizada. Mis hermanos, por un momento, no entendieron. Se miraron entre sí, confundidos. Pero pronto, la pieza comenzó a encajar. Pedro, el más escéptico, fue el primero en reaccionar. No, no puede ser. Esto no es posible. Sus ojos pasaron rápidamente de Ana a las luces que seguían parpadeando, a los objetos que aún se movían sin explicación. Juan intentó mantener la calma, pero su rostro mostraba algo que no podía esconder, duda. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, ya sin el tono autoritario de antes. La atmósfera estaba cargada de tensión. Rafael, el más callado y observador, dio un paso adelante. Ana comenzó, su voz temblorosa. ¿Qué es todo esto? ¿Qué has hecho? Ana, completamente arrinconada, trató de mantener su fachada. ¿Qué me estás insinuando? Yo no hice nada. Están todos locos. Pero a medida que mis hermanos la miraban, sus dudas se profundizaban. Fue entonces cuando Rafael, con una mezcla de tristeza y resentimiento, comenzó a recordar lo que había sucedido. Ana, del día que todo esto ocurrió, tú ya estabas reaccionando de forma extraña. Recuerdo que en el hospital, fuiste la última en llegar. Nadie vio lo que ocurrió realmente, pero algo no cuadra. Rafael estaba rompiendo el silencio. La pieza final del rompecabezas que había estado oculto se revelaba ante ellos. Ana, sin poder sostener su mentira, empezó a perder el control. Sus lágrimas ya no parecían tan genuinas, sus palabras se mezclaban con la desesperación. Finalmente dijo lo que nunca debió decir, sí. Fui yo. Fui yo quien lo planeó todo. La reacción alérgica era mentira. Quería que la encerraran. Quería que ustedes vieran lo que hacía conmigo, pero no, todo salió mal, y ella murió. Todo por su culpa. Todo por su maldita culpa. En ese momento el peso de la verdad cayó sobre la familia. Mis hermanos no podían creer lo que acababan de escuchar. Ana no solo me había tendido una trampa. Ella había manipulado a todos, creando una historia falsa, un escenario donde yo era la culpable, y ella la víctima perfecta. Pero el daño ya estaba hecho. El hecho de que mis hermanos, quienes me habían dejado morir, empezaran a sentir la culpa, fue lo que realmente los destrozó. No pudieron ignorar la verdad, ya no pudieron escapar de lo que sucedió. Durante días, las tensiones crecieron entre ellos. Juan, siempre tan firme, comenzó a perder su confianza en sí mismo. Pedro, siempre tan lleno de vida, se volvió callado y melancólico. Rafael, el pintor, comenzó a retratar con desesperación escenas sombrías y tristes, como si intentara capturar lo que se sentía vivir con la culpa. Finalmente Ana fue expulsada de la casa. Pero la verdadera condena no fue solo eso. Ella perdió a toda su familia. Mis hermanos, al darse cuenta de lo que realmente había pasado, cayeron en un ciclo de autodestrucción emocional. La culpa los consumía. Ya no podían mirarse al espejo sin recordar que ellos también habían sido parte del horror. La historia de mi muerte y su traición los perseguiría por siempre. Y aunque mi vida terminó en un sótano oscuro, el peso de la verdad finalmente salió a la luz. La justicia, aunque tarde, llegó. Lo que no sabían mis hermanos es que mi espíritu no necesitaba vengarse. Solo necesitaba que la verdad fuera escuchada. Y al final, aunque ellos no pudieran verme, mi presencia los acompañó siempre, como un recordatorio de que las mentiras siempre salen a la luz, y la culpa siempre tiene un precio.